Como vemos en el versículo 1 que dice que juzgan a otros, pero dice que ellos que juzgan hacían lo mismo. Tranquilamente era dirigido en ese momento para esos judíos, pero podría ser dirigido para nosotros, ¿no es cierto? Sin duda que Dios lo hizo, lo mandó a escribir para ellos y para nosotros casi 2000 años después también. Así que vamos a leer ahora qué nos dice a partir del versículo 6. Esperen que enfoco. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Quería ver si también lo podemos leer, me olvidé de subir el celular, en la revisión NTV, ¿lo tenés ahí? Que les había pedido, porque hay algunas expresiones importantes. Obviamente es el mismo pasaje, es la misma idea, pero sabemos que son distintas traducciones en distintos momentos y que podemos contemplar algunas cosas distintas. Tienes expresiones más latinas, podríamos decir, ¿no es cierto? Dice, versículo 6, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismos. Y como decíamos, ¿no? Vimos el otro día que el juicio de Dios es según verdad. Y ahora acá vemos otra característica del juicio de Dios, que podríamos decir que según obras. Epa, ¿qué pasó? ¿Me estás diciendo que la salvación es por obras? Ya el año pasado estuvimos viendo Santiago, ¿no? Sí, el libro de Santiago. Y cada uno que pasó acá estuvo diciendo que la salvación no es por obras. Así que algunas cosas que ya se hablaron el año pasado vamos a mencionar en este momento también. Obvio que nada que ver, no estamos diciendo eso. Sin duda que la salvación no es por obras. Pero algo que dijimos varias veces cuando hablábamos de Santiago es que la salvación es para obras. No es por obras, es para obras. Esto quiere decir que las obras ponen de manifiesto la realidad de la fe. Entonces, la conducta habitual de una persona, sea buena o sea mala, revela la condición de su corazón. ¿Qué vimos en este versículo 6? Dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ya lo pudimos ver en la revisión de la NTV, que esa palabra pagará podría leerse como devolverá, como recompensará, o dará a cambio, o retribuirá. Él va a retribuir de acuerdo a las obras. Ya vamos a ver qué. Él recompensará a cada uno según lo que merezcan sus obras. La justicia absoluta es el criterio usado en el juicio o en la recompensa del Señor. Las obras del ser humano están ante Dios expuestas a su luz, expuestas a esa santa luz, a su santa voluntad.
¿Y con qué recompensará? Lo vemos en el versículo 7. Vemos una parte de la recompensa en el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna. Gracias. Ya. Tiembla la mano. Vida eterna, volvemos a decir. No estamos hablando de que la vida eterna sea la recompensa para una vida de buenas obras. ¿Saben que la vida eterna es potestad solamente de Dios? El único que tiene vida eterna completa desde el principio, desde antes del principio nuestro, desde antes del principio del mundo, desde siempre, algo que no podemos entender, es Dios. Y la vida eterna la puede comunicar o transmitir mediante, ¿cómo lo hace? Mediante la identificación con Cristo. La comunica todo aquel que cree, como dice en Juan 3:16, para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Lo transmite, lo comunica a aquel que cree por Cristo, porque dice en Juan 1, creo que era el versículo 4, en Él estaba la vida, que en el Señor Jesucristo estaba la vida. Y vemos que esta salvación, obviamente, esta vida eterna, proviene solamente de Dios. Proviene de Dios, por lo tanto es sin duda por la gracia divina. No por obras. Vamos a volver a leer Efesios 2, 8 y 9. Digo volver a leer porque lo leemos muy seguido. Dice, porque por gracia sois salvos. Bueno, ahí lo puso en otra versión. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Esa es la versión de la NTV. Por gracia somos salvos. Y sin duda que la vida, como decíamos, la vida eterna pertenece a Dios y la da a quien se identifica con Cristo. ¿Para quién es la vida eterna? ¿Qué dice este versículo 7? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Sabes qué? Este perseverando en bien hacer es la primera evidencia de poseer la vida eterna. Y lo vuelvo a decir, lo estuvimos hablando cuando estudiamos Santiago. Es la primera evidencia de la vida eterna. Y ahí veía la palabra perseverando, ¿no? En el griego es hupomoné. No tiene mucho el repetir la palabra como es en griego, pero lo interesante es ver otras traducciones que se puede traducir como paciencia, como resistencia. Y escuchen este que me encantó. Aguante alegre o esperanzado. Este perseverar, dice, es como un aguante, un soportar, pero alegre y esperanzado. Para nuestro idioma no tiene mucha coincidencia, porque el aguantar no suele ser algo alegre, ¿no es cierto? Para nosotros, para nuestro léxico, es soportar algo porque no me queda otra. Pero el aguantar, el persistir alegremente de una forma esperanzada, la esfera de la paciencia esperanzada y alegre es este bien hacer que nos hace referencia acá en el versículo 7. Lo que es consecuencia de haber sido creados en Cristo Jesús, como dice Efesios 2:10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Eso significa este perseverar en las buenas obras, en el bien hacer. Está hecho para los que ya están en Cristo, los que ya están en Dios, tan cerca de Dios, que descubren esas buenas obras que Dios preparó de antemano.
Esta nueva vida recibida tiene una nueva manifestación en un obrar absolutamente distinto. Por eso, como decíamos, es consecuencia de lo que Dios da. Entonces, ahora, ¿para qué hacer buenas obras si ya la salvación la tenemos? ¿Para qué hacemos buenas obras? ¿Para qué buscamos hacer buenas obras? Mateo 5:16 dice, así alumbre, lo voy a leer en la 1960, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice ahí, para que todos alaben a su Padre celestial, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Para qué son las buenas obras? Definitivamente es para glorificar a Dios. No es para conseguir algo nosotros, es para glorificar a Dios. O mejor dicho, como dice este pasaje, para que otros, viendo esas buenas obras que hacemos nosotros, que no son buenas obras humanas, porque son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, como decíamos recién. Son las obras que Dios preparó para que nosotros transitemos. Entonces no son unas buenas obras cualquiera, es lo que Dios preparó para que yo haga. Hay una diferencia, me parece que muy grande. Y lo que significa esto es que otros viendo esas buenas obras van a glorificar al Padre. Qué maravilloso, y esto seguramente lo dijimos muchas veces, de que si pasa que yo hago muchas buenas obras y no veo que otros glorifiquen a Dios, no me glorifiquen a mí, glorifiquen a Dios por esas buenas obras, quizás no son las buenas obras que Dios preparó de antemano para mí. Tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar eso. Nuestro obrar debe ser un obrar humano, controlado, impulsado, conducido y activado por Dios mismo. No queda otra. Escuchen, controlado, impulsado, conducido y activado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2:13. Qué maravilloso el poder conseguir eso, el poder vivir eso. Leíamos, quiero volver a leer el versículo 7 en la NTV. Dice, de esa manera, o sea, haciendo el bien, demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Demuestran que buscan la gloria. Me gustó esa palabrita que en otras se omite. Haciendo las buenas obras demuestran que buscan la gloria, la honra que Dios da. La gloria que te da Dios. La honra que te da Dios, no la que te dan los hombres. No la que, ay, qué lindo tocaste, ay, qué lindo hablaste, ay, qué bueno lo que hiciste. Hermanos, agradezcamos a los que nos sirven. Agradezcamos a los que nos sirven. Agradezcamos a quien prepara las copitas, a quien ordenó las sillas, a quienes nos sirven desde acá del frente, haciendo sea lo que sea, a quienes nos ayudan de mil formas, preparan cosas, preparan decorados. Obviamente debemos agradecer. Pero no es para eso que se hace. La gloria que da Dios, la honra que da Dios, dice acá, y la vida eterna obviamente que da Dios. No la podemos transmitir nosotros. Todo esto busca el que persevera, como decíamos, en las buenas obras. Y acá también hay una cosa que se me hizo un poquito de ruido, me abrió un poquito. El pensar en estos premios, la gloria, la honra y la vida eterna. Y es que cuando un hijo de Dios no hace del todo lo que Dios quería, puede ser desde
Un hijo de Dios que se aparta o un hijo de Dios que a lo mejor sigue viniendo a la iglesia pero no hace las obras que Dios tenía preparado para él. Obviamente en ningún caso se pierde esa vida eterna, esa salvación que es solamente dependiente de la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Lo que sí podemos perder son esa gloria y esa honra. Es bastante también la pérdida, ¿no es cierto? Por eso sin duda que debemos buscar lo que Dios quiere para nosotros. Y dice, saltamos en el 10, hace una mención, sigue hablando de estas personas que hacen buenas obras, y dice gloria y honra, y acá agrega, en el versículo 10, agrega paz, que sería un bienestar, sería una tranquilidad eterna, que seguramente tiene relación también con esa vida eterna que buscan, que dice en el versículo 7. El saber que tenés la vida eterna te da esa paz, esa tranquilidad. Y vuelve a decir ahí en el versículo 10, ¿para quién es esto? A todo el que hace lo bueno. Y volvemos a decir, y perdonen si estoy muy repitente, el que obra el bien y lo practica como hijo de Dios, no cualquier buena obra. Gálatas 5, 16, ¿volviste a la 1960? Por favor. Gálatas 5, 16 y 17 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu, sencillo. Lo explica a lo mejor dando un poco más de vueltas, pero capaz que sería eso. Los de la carne van contra el Espíritu y los del Espíritu van en contra de la carne. Anden de esa forma. El que hace lo bueno es aquel que vive a Cristo y su vida se desarrolla bajo el control del Espíritu, sin duda. A esas buenas obras viene hablando acá en el versículo 7 y en el versículo 10. Sin duda viene hablando todo el tiempo de ese tipo de buenas obras. Y ahora viene el versículo 8, quiero volver ahí, que dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y acá empieza con un pero. Cuando viene todo lindo, como en el versículo 7, y clava un pero, sonamos, ¿no? Se viene la debacle total, decían. Marca un contraste definitivamente. Marca un contraste entre los que son salvos, que veníamos hablando recién del versículo 7, y buscan todo lo que corresponde a Dios y buscan a Dios mismo, ¿no es cierto? Un contraste con los que son contenciosos, dice acá, y por lo tanto se niegan a reconocer a Dios en su vida. Eso es el ser contencioso, contender, negarse a reconocer a Dios en su vida, en este caso, viviendo al margen de Dios o dejando a Dios al margen de sus vidas, desconociendo voluntariamente a Dios. Estos recibirán la paga del pecado, que dice en el 6:23, ya lo hablarán dentro de varios domingos, que es la muerte. Los otros recibirán la dádiva de Dios, que es vida eterna. ¿Qué diferencia? La muerte eterna, la vida eterna. Dice que estas personas no obedecen a la verdad. Y yo lo tomé como que, ¿qué significa esto? El no obedecen a la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre quién es la verdad? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida?
Cristo Jesús. No obedecen a la verdad. No obedecen a Jesús. No están en sintonía con Cristo. Entonces esta es razón suficiente para recibir ira y enojo de Dios. Porque están rechazando esa verdad. Ese no obedecen es rechazar. Definitivamente. Cuando uno no obedece a algo, está rechazándolo. Está haciendo lo contrario. Está desobedeciendo. Están rechazando la verdad, que es Cristo. Entonces están rechazando la salvación, que es por la gracia y por la obra de Cristo. Y en Apocalipsis 21, se ve claramente en pocos versículos ese contraste. Versículos 3 y 4 dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima, qué maravilloso, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! ¡Qué trato que va a tener esa persona que siguió la verdad! Pero a los pocos versículos, el versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí en ese pasaje, en pocos versículos, nos muestra claramente la diferencia. No nos vamos a meter en toda la cuestión de escatología, pero pues tampoco a lo mejor lo tenemos tan estudiado. Rendimos hace un par de semanas la materia escatología con Jacqueline. Pero acá nos muestra claramente la diferencia del trato de el que hace una cosa, el que hace eso bueno de parte de Dios y el que no. Y dice versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Habla de tribulación, que sería la aflicción externa, y habla de angustia, que sería una aflicción interna, un estado completamente opuesto al gozo, obviamente. Esa angustia de verse eternamente alejado de Dios. Si se lo contamos a alguien ahora, alguien que no quiere saber nada de Dios, es decir, que vas a estar la eternidad alejado de Dios, no le parece tan malo, obviamente. Es más, en parte se va a sentir hasta contento. Pero en ese momento se va a dar cuenta de lo terrible que es estar alejado de Dios. Va a sufrir ese momento alejado de Dios con la tribulación. Y va a sufrir la angustia de saber que nunca va a tener la posibilidad de estar cerca de Dios. Esa es la tribulación y la angustia. El sufrimiento eterno de saber que nunca va a poder estar delante de Dios. Y aclara que esto alcanza a todo ser humano que hace lo malo, o sea que no obedece a la verdad, como decíamos antes, que es Cristo. Tanto al judío como al griego, sin acepción de personas. Acá dice al griego y en otras versiones dice al judío y al que no lo es. Hace referencia así. Todos se encuentran en la misma situación delante de la justicia de Dios. Porque como dijimos hace un momento, al principio, recordemos que esto era dirigido a algunos judíos que creían que estaban en esa situación de privilegio. Y Pablo les muestra que el orden de la bendición es también el orden de responsabilidad. Por eso dice al judío primeramente y también al griego. Es como decir a todos. Pero les está queriendo mostrar que, como dice en Lucas 12:48, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, ¿no es cierto? Y después ya llegamos finalmente al versículo 11, con esa declaración maravillosa, porque no hay acepción de personas para con Dios.
Lo leímos también en la NTV como favoritismo. No hay favoritismo, no hay parcialidad. Eso significa esa palabra. Como una conclusión de lo que viene diciendo desde el versículo 1, cuando arrancó que eres inexcusable, afirma solemnemente acá que Dios es un juez justo, como dijo desde el principio, e imparcial. Porque Él no tiene favoritismo. Y esto ya se puede ver desde el Antiguo Testamento. Compartimos un pasaje de Deuteronomio, el último pasaje que leemos, que dice, porque el Señor, Deuteronomio 10:17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos. Wow, ya en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, la ley para los judíos, el pueblo escogido de Dios y todo eso, ya estaba diciendo que Dios no hacía acepción de personas. No fue una novedad del Nuevo Testamento. Siempre fue así. Dios no tiene favoritismos, está diciendo. Pero ¿cómo, Pablo? Somos los judíos. Somos el pueblo de Dios. ¿Sabés lo que es mi linaje? Mi papá, mis abuelos eran principales de la sinagoga, ponele. Eran sacerdotes, eran los más, toda mi familia. ¿Cómo que no hay favoritismo por mí? Yo hago sacrificios constantemente, doy mis diezmos, todas las ofrendas que me corresponden, hago el ayuno y todo eso, y Pablo le dice, Dios es imparcial. Te va a juzgar a vos igual que al griego. Y podría decir yo y cualquiera de ustedes, yo vengo a la iglesia desde chiquito. Alguno dirá, yo vengo de adolescente, yo vengo de joven, yo vengo ya hace varios años. Y dejé un montón de cosas por seguir a Dios. Fui a la escuela dominical, toda, completita, después fui maestro, trabajé en los pre, en los ADO, canté en el coro, toco, hago ayuda mutua. Todas las cosas que vos quieras que digas que haces. Pero Dios es imparcial y no tiene ningún favoritismo por nadie. ¿Y sabés qué? Él va a traer a la luz, nos está diciendo con esta imparcialidad, que va a traer a la luz las intenciones del corazón. Ahí está el tema. ¿Y sabés? Que eso significa que va a traer a la luz las razones por las que yo hice las cosas. Y probablemente algunas de esas cosas, cuando pasen la prueba de fuego, ardan como heno y hojarasca, como dice en la palabra de Dios. Probablemente algunas de las cosas ardan, que no sean todas, ¿no? Por eso necesitamos andar en las obras de Dios. Esas son las que van a ser como oro, plata y piedras preciosas. Terminando, hay 3 frases simples acá, en este pasaje. En el versículo 6 dice cada uno. En el versículo 9 dice todo ser humano. En el versículo 10 dice todo el que. Estas 3 frases nos muestran que Dios no hace acepción de personas, sino que juzga a la humanidad en base a cómo han vivido. Y sabes que lo primero que va a juzgar en cada uno de nosotros, la primera distinción que va a hacer es si confiaste en la obra de Cristo o no. Si estás haciendo muchas cosas lindas para que Dios te vea bien, para caerle bien a Dios, para que Dios se acuerde de mí, hago todo esto lindo, ay sí, capaz que consiga la salvación. Eso significa que no estás confiando en la obra de Cristo. Estás confiando en tus obras. Así que en este momento rendite delante de Él. A lo mejor venís hace mucho a la iglesia, a lo mejor venís hace poquito, o es la primera vez que venís. Y te das cuenta que vas a ese camino de esa perdición porque nunca reconociste que Cristo con su sangre te podía limpiar, que era la única forma de acercarte a Dios.
Y es la única forma. Acércate a Él. Y hermano, dale gloria a Dios en este momento por esa salvación increíble que recibiste sin merecerlo. Porque delante de la justicia de Dios dice que todos somos pecadores. Pero por su gracia fuimos reengendrados, como dice en Juan 1. Y ruego a Dios que andes en esas obras, que empieces a andar en esas obras o que sigas andando en las obras que Dios preparó para vos. Esas obras, no otras lindas obras que a mí se me ocurren que podría hacer. Y de esa forma buscar la gloria, buscar la honra que Dios te va a dar. Así vamos a orar en este momento por los símbolos que representan esa obra increíble, esa obra maravillosa que Dios hizo por nosotros. Este Dios justo e imparcial que nos ve a través de la sangre de Cristo. Y al vernos así a través de la obra de Cristo, nos ve justificados por ella. Y que así podamos disfrutar de que sin ser merecedores de esa gloria, honra, paz y vida eterna, la podemos disfrutar y la vamos a disfrutar. Oramos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por esa salvación perfecta y gloriosa que podemos disfrutar en este momento. Queremos recordar esa obra de Cristo hecha en nuestro favor. Recordamos ese cuerpo molido por nuestros pecados en nuestro favor, Señor. Y con este pan que va a ser molido por nuestras muelas, precisamente, utilizamos para recordar ese cuerpo que fue molido, Señor. Nos ponemos delante tuyo y te queremos dar gloria en todo el resto de la reunión. Señor, que podamos de aquí en más conducirnos glorificándote, que podamos conducirnos en esas obras maravillosas que preparaste para nosotros. Amén.